La felicidad es probablemente el mayor anhelo humano en el nivel individual. Sin embargo, a nivel colectivo, la paz es seguramente el más caro y ancestral anhelo. Cuando observamos los más de 50 conflictos violentos que hay actualmente en curso, ese anhelo entra en ebullición como si se tratara de un volcán. Pero, ¿tiene la ciencia algo que decir sobre la paz o es simplemente una cuestión política o moral? Los estudios sobre la paz se fundaron hace más de 60 años y llevan tiempo examinando las condiciones sociales para lograrla dentro de los Estados-nación. Y han surgido algunos consensos, 3 en particular. Además, estos 3 consensos se asemejan a un iceberg, donde la punta, la primera capa, está por encima de la superficie y hay 2 capas por debajo que se corresponden con 3 tipos de violencia sofisticada que voy a intentar explicaros. La primera condición para la paz tiene que ver con abordar la violencia más sencilla de identificar, que es la violencia directa. La violencia directa la conocemos todos, todas, tiene que ver con las agresiones verbales y físicas. Las tenemos hasta en la casa. Los hermanos se pelean, a veces se dicen cosas feas, pero esto puede escalar. Podemos tener conflictos en una comunidad de vecinos, pero también puede escalar y finalmente, desafortunadamente, hay violencia cuando se lanzan cohetes, se lanzan drones, hay bombas atómicas. Este tipo de violencia, aunque es complicada de abordar, se puede a través de un sistema de gobernanza efectivo, control de armas y una policía que funcione correctamente. Lo que ocurre es que cuando dejamos que se expanda por grandes territorios y afecte a muchas poblaciones, la desescalada se hace muy complicado y finalmente es una cicatriz que tarda mucho tiempo en curar. Por eso hay que evitar que surja. La segunda condición está ya debajo de la superficie. Tiene que ver con las desigualdades sociales y económicas. Los grupos dentro de una misma sociedad no siempre disfrutan del mismo nivel de derechos humanos y cuanto más amplia sea la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen, hay mayor probabilidad de que haya estallidos de violencia. Por eso, reducir las desigualdades es la segunda condición para lograr la paz. No es casualidad que algunos países, como Honduras, que han tenido el índice de homicidios más alto del mundo durante varias décadas, son países que tienen índices de desigualdad muy altos. Lo mismo ocurre con Colombia, que como sabéis ha tenido episodios de violencia organizada de diferente índole durante mucho tiempo. Pues también es uno de los países con mayores niveles de desigualdad. Pero llevándolo a nuestro terreno, finalmente cuando alguien tiene mucho, ve a las personas que tienen poco como una amenaza para su riqueza y viceversa, el que tiene poco piensa que no tiene nada porque otros se lo han robado. Por eso las desigualdades son la segunda condición para poder lograr la paz dentro de un país. Seguimos sumergiéndonos y llegamos a la tercera condición para la paz. Es la más complicada. Tiene que ver con un tipo de violencia muy sutil, la violencia cultural. La violencia cultural no tiene que ver con una cultura que aboga por la violencia, que disfruta con la violencia, sino tiene que ver con los prejuicios, con los estereotipos, con las ideas peyorativas que unos grupos tienen sobre otros, incluso con las nociones de sentido común que se construyen socialmente y que justifican que haya esas desigualdades. ¿Habéis escuchado bien? He dicho el sentido común construido socialmente. Muchos pensaréis que el sentido común es un tipo de racionalidad universal, pero cuando nos casamos, por ejemplo, sabemos que uno piensa que el sentido común le dice que hay que ducharse con la puerta abierta y otro que con la puerta cerrada, porque siempre lo ha vivido. Otro ejemplo os voy a dar sobre el sentido común muy interesante. Los hijos de familias de neurocirujanos, cuando van mal en el colegio, el sentido común lo que les dice es que necesitan apoyo escolar. Dejar los estudios no es una opción. Sin embargo, los hijos de trabajadores manuales no cualificados normalmente, cuando experimentan la misma situación, lo que el sentido común les dice es que ese niño no vale para estudiar y es necesario que se ponga a trabajar pronto. Pero volvamos a la violencia cultural. La violencia cultural nos insensibiliza hacia el dolor ajeno. Los seres humanos tenemos algo especial y es que cuando vemos sufrir a alguien que está al lado, nos condolemos. Y esa condolencia lo que hace es que nos sintamos impulsados a actuar. Los psicólogos le llaman a esto disonancia cognitiva. Todos pensamos que el mundo es extraordinario y justo y cuando observamos situaciones que contradicen esa noción nos sentimos sacudidos por dentro y tenemos que hacer algo.
Lo natural sería actuar para evitar ese sufrimiento, pero lo que ocurre normalmente es otro fenómeno psicológico muy curioso, que es el de las justificaciones. Culpabilizamos a la gente que sufre de su situación. Seguramente si hiciéramos un ejercicio ahora mismo y os propusiera que pensarais en aquellos grupos sociales o étnicos dentro de nuestra sociedad que os caen peor o que pensáis que tienen peores condiciones, y se correspondería con aquellos que tienen mayor tasa de abandono escolar, que tienen menor nivel educativo, que tienen mayor malnutrición. Porque la violencia cultural opera de tal manera que hace que justifiquemos esas desigualdades que existen en la sociedad. Os voy a poner otro ejemplo de hace tiempos remotos, de la conquista de las Américas. Cuando los españoles fueron a las Américas, sabéis que llevaron, por un lado, prisioneros que habían salido porque Colón no tenía a nadie que quisiera ir con él. Entonces, personas de las cárceles que no tenían nada que perder se apuntaron voluntariamente a esa expedición. También fueron políticos y también fueron sacerdotes. También sabéis que se tomaron africanos de África para trabajar como esclavos en las Américas. Bueno, pues los sacerdotes, al observar esta situación de esclavitud, se sintieron incómodos e inquietos y mandaron algunas cartas al centro de su fe en aquel momento para preguntar si era justificable que una persona esclavizara a otra. La respuesta del centro de su fe fue contundente. Por supuesto que no es permisible que un ser humano esclavice a otro. No obstante, los negros no son seres humanos, por lo tanto es permisible. Como podéis ver, la violencia cultural nos insensibiliza y justifica la dominación de unos grupos sobre otros y la violencia que se ejerce sobre ellos. Pero bueno, en resumen, para poder tener paz dentro de un país, lo primero sería abordar la violencia directa a través de un buen gobierno, de control de armas y una policía efectiva. Lo segundo, reducir las desigualdades sociales y económicas dentro de la sociedad para que con el tiempo no haya estallidos de violencia directa. Y lo tercero y más importante, expandir la educación para que nos veamos a todos como seres humanos iguales en dignidad. Hasta aquí han llegado los estudios de paz. Sin embargo, os preguntaréis, bueno, ¿y qué pasa en el mundo? Hoy día, como he dicho al principio, tenemos una situación en la que hay más de 50 conflictos violentos abiertos. ¿Por qué no lo resolvemos? Pues si aplicáramos las nociones que emergen del Estado-nación, quizá podríamos lograr la paz a nivel internacional. Y lo primero que sería necesario es un sistema de gobernanza efectivo y también un mecanismo impositivo para que las decisiones de ese sistema de gobernanza se hagan efectivas. Hoy, por ejemplo, aunque el Tribunal Penal Internacional haya condenado a algunos líderes o haya mandado investigar a algunos líderes, no hay policía internacional para que esa resolución se haga efectiva y, por lo tanto, es imposible. Primera condición. Segunda, reducir las desigualdades entre los países para que la situación geopolítica no sea de tanta tensión, en parte porque nos vemos unos a otros como la causa de nuestros males. Y tercero, y más importante quizá, expandir la noción de que todos somos miembros de una misma familia y como tal tenemos que tener un sistema para organizarnos. Si siguiéramos esa senda, quizá en el futuro, al mirar atrás, veríamos los conflictos actuales de Somalia, de Sudán, de Siria, de Gaza, de Ucrania, como fenómenos arcaicos de un pasado poco civilizado. Muchas gracias.